Buenas tardes. La relatoría de la clase del 4 de diciembre de 2020 fue realizada por Lorena Gutiérrez Trujillo y Juan Camilo Bustos Gómez. La clase de justicia transicional se basó en tres aspectos importantes. En primer lugar, se habló sobre la conversación alrededor de los trabajos de la clase. En un segundo lugar, se estableció la discusión teórica sobre la tensión entre el concepto de justicia y el concepto de paz. Y en un tercer lugar, se establecieron los avances de la JEP y su relación con el sistema integral. Ahora bien, en primer lugar, la conversación alrededor de los trabajos se basó en que los trabajos finales deben ser una combinación entre texto académico y un ensayo, de manera que el texto académico es un amplio esfuerzo investigativo y descriptivo que realiza una base sólida en términos teóricos y de información, de tal manera que permite al lector hacerse una idea clara del trabajo. Además, a partir de esta solidez descriptiva, en el ensayo se realiza un esfuerzo propositivo y significativo que busque problematizar claramente un problema y también que a través de ello se busque o se pretenda la búsqueda de la solución emitiendo consideraciones propias e innovadoras. Además, el profesor trató los problemas de puntuación que encontró a lo largo de la lectura de los trabajos finales, como por ejemplo las frases largas e ideas amplias sin signos de puntuación que conformaban una difícil lectura y una difícil comprensión. Además, señaló unos tips para usar adecuadamente los puntos y las comas y sugirió que en no más de 3 líneas se utilizaran sin punto seguido. Además, recomendó ser cuidadosos con el uso de la puntuación. Ahora bien, en segundo lugar, otros aspectos de los trabajos es que señaló que todavía teníamos tiempo para enviar trabajos como reseñas de películas y piezas gráficas o audiovisuales de los temas de la clase. Se llegó a un consenso para que se creara una tarea en Moodle para subir estos trabajos y además señaló 3 grupos de exposición para presentar sus trabajos finales en una máxima duración de 10 minutos. Ahora bien, ya en la segunda parte de la clase se estableció la discusión teórica sobre la tensión entre justicia y paz, entendiendo que esta tensión entre estos dos conceptos debe ser un escenario dinámico, no debe entenderse como si fuera algo blanco y algo negro. De manera que la justicia transicional o el concepto de justicia no debe entenderse que es solamente la posibilidad de perseguir y castigar y hacer justicia por los crímenes cometidos durante el periodo que se requiere transicional, ni tampoco olvidar esas atrocidades que se cometieron en nombre de la paz y pues por la necesidad de construir una sociedad. No deben dejarse a un lado y no deben olvidarse, sino que en realidad esta tensión entre los conceptos de justicia y paz debe ser como una conciliación entre el deber de investigar y castigar e investigar violaciones graves de derechos humanos con la necesidad de llevar a cabo transiciones efectivas más allá del punitivismo. Además, el profesor señaló 2 modelos que representan claramente esta dualidad entre justicia y entre paz, como por ejemplo están los juicios de Nuremberg, donde se estableció un método judicial de normalización luego de la Segunda Guerra Mundial. Este método judicial obedeció a una visión meramente punitivista, donde solo buscó perseguir a los responsables del lado perdedor de la guerra para juzgarlos y castigarlos con castigos fuertes. Y por el otro lado está la transición sudafricana luego del apartheid. Este fue un sistema de segregación racial sudafricano conocido como apartheid que comenzó cuando el Partido Nacional aprobó 317 leyes para legalizar el racismo hacia cualquier persona que no fuera blanca. Entonces, esa transición sudafricana que se habla luego del apartheid obedeció a visiones de amnistía a cambio de confesión de la verdad alrededor de hechos vinculados al pasado, del cual se busca hacer el proceso de transición. En el caso como Colombia, se ve un claro ejemplo de la reconciliación entre justicia y paz.
dado que se establecen elementos retributivos mínimos como la sanción propia, la sanción alternativa y la sanción ordinaria, aunque en la práctica estas tres alternativas pues son una sanción alternativa porque ninguna de estas está contemplada en el Código Penal. Y también se establecieron los elementos restaurativos máximos que varían acorde a la pena, como por ejemplo los desminados humanitarios, las labores de aporte a comunidades afectadas por el conflicto, entre otros. Sin embargo, el proceso colombiano ha tenido una dificultad para alcanzar la paz, dado que todavía siguen vivos conflictos armados internos entre el Estado y otros grupos armados, como por ejemplo lo es el ELN, las BACRIM y distintos grupos armados por el dominio territorial. Esta dificultad, cabe aclarar, no la afrontó países como por ejemplo Guatemala, porque se dio un proceso de negociación entre el Estado y las demás guerrillas, de manera que hubo una unificación para discutir y posteriormente desmovilizarse. Entonces, en esta particularidad colombiana, la reconciliación entre justicia y paz se da en que los esfuerzos de negociación de paz entre el Estado y los grupos armados instalados en su territorio se han dado de manera aislada. Por eso, pues, aún siguen en vigencia distintos tipos de conflictos con distintos grupos armados. Por esto, también es que existen jurisdicciones diferenciales entre los conflictos, como es la jurisdicción que creó de justicia y paz y la jurisdicción especial para la paz, o la JEP. Lo anterior hace que haya personas involucradas en el conflicto armado y que quieran acudir a la JEP para contar la verdad, pero no pueden, como es el caso de Salvatore Mancuso. En este punto, un estudiante preguntó si el ingreso de personas asociadas al paramilitarismo a la JEP no es una suerte de traición a lo pactado, a lo que el profesor respondió que es todo lo contrario, pues incluso las FARC en un punto de la negociación manifestaron su deseo de que al mecanismo de justicia resultante del acuerdo pudieran y tuvieran que entrar todos los actores que hicieron parte del conflicto armado. Listo. Y ya, como último tema de la clase, se trata sobre los avances de la JEP y su relación con el sistema integral. Entonces, para empezar en este punto, se estableció la problemática de la estructura en que está organizada la JEP, porque tiene distintas salas y distintas complejidades para el procesamiento de los casos. Por ejemplo, en la sala de reconocimiento es donde deben llegar los casos para que una vez llegados, la sala de reconocimiento los remita a la sala de amnistía o indulto, a la sala de definición de situaciones jurídicas y que también debe hacer resoluciones luego de recibir informes y declaraciones. Con esto también puede enviarlas a cualquiera de las 4 secciones del tribunal. Entonces, en la sección de primera instancia, con reconocimiento, van las personas que, como dice su nombre, pues son reconocidas para que se realice una resolución de conclusiones. En la sección de primera instancia, sin reconocimiento, pues son las personas acusadas porque no son reconocidas y también estas personas que no tienen reconocimientos son investigadas por la unidad de investigación y acusación. Además está la sección de revisión de sentencias. Esta sección busca qué hacer con las sentencias hechas por la justicia colombiana anteriormente y por último está la sección de apelaciones, que es como una especie de Corte Suprema de la JEP que busca hacer también sentencias interpretativas. Entonces, pues dado lo anterior, la complejidad de las distintas salas que se han creado para el acceso a la JEP, como por ejemplo se creó la sala de amnistía e indultos como una sala propia para los guerrilleros porque los militares no querían que fueran procesados en la misma sala y pues por lo tanto son remitidos a la sala de definición de situaciones jurídicas o también la sala como la unidad de investigación y acusación que se creó con la necesidad de acusar y no solo
pues por confesiones y la necesidad de un sistema de defensa. Sin embargo, pues se sugiere que para una mayor facilidad y pues no tanta complejidad en la JEP, esta sala, pues la JEP debe componerse solamente de pues una sala de entrada que califica los casos, remitirlo a la sala de primera instancia, que es quien toma las decisiones de los casos, y la sala de segunda instancia, que pues revisaría las decisiones de la primera instancia. Ahora bien, sí, pese a estas dificultades que ha tenido la JEP, esta también ha logrado el reconocimiento o pues varios objetivos, como los es el reconocimiento de crímenes como magnicidios frente a las FARC, como es el caso de Álvaro Gómez, o también el de los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas militares. Sin embargo, en materia de penas, la JEP no ha logrado la ejecución ni el cumplimiento de las sentencias, pero se contrasta, contrasta con el hecho de que sí ha proferido amnistías o liberaciones condicionadas de personas privadas de la libertad que han acudido a ella. Además, cabe resaltar que la JEP ha avanzado en la aparición y delineamiento de los macrocasos. Estos macrocasos son problemáticas estructurales particulares del conflicto que engloban una serie de delitos cometidos en una zona específica por actores reconocidos y usualmente en periodos de tiempo determinados. La sala de reconocimiento pues clasifica los casos individuales que esta sección conoce. Como obstáculos en la práctica de la JEP se tiene que, al día de hoy, hay congestión en la JEP, como por ejemplo en la sala de amnistía e indulto, porque tiene que solucionar amnistías que no son de jure, o sea, amnistías que son de cierta manera fáciles. Y además porque la sala de definición de situaciones jurídicas han ingresado casos de ejecuciones extrajudiciales. El hecho es que todo lo anterior ha resultado que el sistema propuesto no se ha puesto en práctica como se deseaba, lo que perjudica su rapidez y claridad, y por supuesto, pues también su credibilidad ante los actores que desean someterse a ella y a la sociedad en su conjunto. Como aspectos importantes que hay que tener en cuenta es que la JEP puede compulsar copias frente a casos donde no tienen competencia obligatoria, como por ejemplo los casos de terceros que no comparecen. Además, esto también es utilizado como mecanismo para que los terceros comparezcan. Otro elemento es que la sala de reconocimiento selecciona crímenes internacionales y violaciones graves a derechos humanos, pues no todos los casos pueden ser seleccionados y sancionados, sino que deben escogerse los más graves. Y además, que la JEP debe ser entendida como el Tribunal Nacional, que no nace del Estado ordinario, sino que nace del acuerdo de paz y que van todos los actores del conflicto armado, no solamente los de las FARC. Además, cabe resaltar la importancia de la Corte Suprema de Justicia en estos acuerdos de paz y sobre todo en lo que tenía que ver con la JEP. Porque, por ejemplo, en un primer momento se estableció que la JEP tenía jurisdicción de todos los actores del conflicto. Y además que tenía autonomía absoluta para decidir su competencia. La tutela no podía estar en contra de las decisiones de la JEP, no se admitía ninguna tutela contra las decisiones de la JEP y también era la JEP quien decidía qué casos debía o no enviar a la Corte Constitucional. Esto cambió parcialmente en un segundo momento con una modificación que se realizó al acuerdo, donde se mantuvo una instancia para que la JEP decidiera su competencia. También pues se admitían tutelas contra la JEP, aunque realmente estas tutelas no decidían el punto concreto. Además, la coordinadora fue quien se decidió que era la encargada de decidir qué casos iban o no a la Corte Constitucional y también estableció que los terceros que hubieran tenido participación determinante en crímenes de competencia de la JEP pues debían acudir a la misma. Esto cambió con la Corte Constitucional, quien no solamente fue un notario para avalar
el acuerdo final, sino que también realizó como cambios en donde tumbó los elementos donde no se podía interferir a la JEP. Entonces, de manera que sí podían haber tutelas contra las decisiones de la JEP, eliminó el sometimiento obligatorio de terceros y servidores públicos que no eran parte como miembros de la fuerza pública. Esto se dio con el argumento del juez natural. Sin embargo, el profesor hizo como una crítica a este juez natural porque considera que no solamente es aquel juez establecido previamente por la ley, sino que también cuando hay razones muy fuertes y excepcionales para que se establezca después, este también debe ser conocido como juez natural. Ya para finalizar, los temas pendientes que quedaron para la próxima clase fueron 3. En primer lugar, el debate de responsabilidad de mando. En segundo lugar, debate de la extradición. Y en tercer lugar, debate sobre la participación política de responsables de crímenes internacionales. Y esto es todo. Muchas gracias.